Vamos al punto número 4. Me dice que cree otra función. Esta función se va a llamar de país buenas prácticas. País buenas prácticas. ¿Okay? Que recibe asimismo el nombre de un país y recibe también un diccionario. ¿Correcto? Y me dice, la función retorna true o retorna false dependiendo si ese país puede ser nominado para el Best Practice Award. Un país puede ser nominado a este premio si todos los jugadores del país pueden ser catalogados como un buen deportista. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se supone que yo debo evaluar si es un buen deportista cada jugador, ¿correcto? Entonces, en un primer plano yo puedo tener, digamos, un estado de validez que sea verdadero. Es decir, yo estoy asumiendo de que todos los jugadores son buenos deportistas. Y a continuación yo evalúo el rendimiento de cada deportista. Y por ejemplo, yo evalúo el rendimiento del primer deportista, me sale true, es decir, yo no he cambiado o yo no cambio el estado actual, ¿correcto? Voy al segundo deportista, sigue saliendo true, ok, hasta ahora todos están siendo buenos deportistas, pero ¿qué pasa si el tercer jugador me arroja false? Es decir, que no es buen deportista. Yo puedo cambiar el estado actual que le mencionaba y ya no va a ser verdadero, va a ser falso. Y basta con que uno de los jugadores no sea un buen deportista, automáticamente el estado actual cambia falso y por lo tanto no puede ser nominado a Best Practice Award. Porque recuerde que la condición me dice, un país puede ser nominado a este premio si todos los jugadores del país pueden ser catalogados como buen deportista. Entonces, ¿cómo yo escribo en código lo que le acabo de mencionar? Yo le decía que debería tener un estado de validez, es decir, por ejemplo, una bandera. Y esta bandera va a ser igual a true, ¿correcto? O sea, va a ser verdadera. Entonces, ahora a continuación yo voy a evaluar el rendimiento, en este caso de los jugadores de ese país. Entonces yo digo, para cada jugador en mi diccionario indexado en ese país, yo voy a evaluar en este caso el rendimiento de ese deportista. Entonces, si buen deportista, llamo a mi función y le envío el nombre del jugador y le envío el diccionario. Recuerde que esta función buen deportista me arroja true o me arroja false, ¿correcto? Entonces no es necesario que yo escriba aquí otra condición, simplemente con si es verdadero, ocurre algo, si es falso, ocurre otra cosa. Si es verdadero, ¿correcto? Esto, en este caso, si es verdadero, esto se sigue manteniendo verdadero como tal, ¿correcto? Es decir, yo puedo escribirlo de otra manera. Para cada jugador en este diccionario de país, yo quiero determinar si es buen deportista o no es buen deportista. Entonces, yo puedo simplemente actualizar mi estado bandera igual. Es decir, si el jugador es buen deportista, la bandera se actualiza en true, es decir, no cambia el estado actual, que es lo que yo le mencionaba, ¿correcto? Entonces, para cada jugador yo voy evaluando. Se supone que al final de cuentas mi estado no debería de cambiar si es que todos son buen deportistas. Pero ¿qué pasa si el tercer jugador, como le mencionaba, no es un buen deportista? Entonces automáticamente esta bandera ya no va a ser true, sino va a ser false, y esto de aquí se actualiza y va a ser false. Es decir, que no puede ser automáticamente nominado a Best Practice Award. Entonces, ahora yo debería evaluar, ¿qué tal si esa bandera es igual a true? Si esta bandera es igual a true, yo debo retornar un true, diciendo o afirmando que como la bandera nunca cambió, es decir, nunca cambió del estado actual, por eso le pongo simplemente if bandera, es decir, si bandera es igual a true, si esto es verdad, yo puedo retornar true, es decir, que puede ese país ser nominado a Best Practice Award. De lo contrario, simplemente yo debo retornar false, ¿correcto? Este tipo de artificios, utilizar banderas o definidos como estados actuales, me ayudan a mí muchas de las veces a hacerlo de manera mucho más rápida, esta comparativa de que
Si todos cumplen una condición, el estado actual se mantiene. Si al menos uno de ellos incumple la condición, el estado actual cambia y por lo tanto yo ejecuto otra acción. ¿Ok? Básicamente de esta forma funciona esa mecánica de juego. ¿Ya? Entonces, hasta aquí yo he cumplido con la creación de las funciones que me dicen hasta el punto número 4. En el punto número 5 y antes la línea me dice escriba un programa que. Ahora se supone que ya voy a escribir el programa principal para utilizar todas esas funciones que yo he creado. Y el punto número 5 me dice lo siguiente. Forme el diccionario de totales a partir de una lista con los nombres de los archivos de datos de los partidos. Asuma que tiene la lista con los nombres de los archivos, obviamente, para esta tarea. Entonces se supone que yo tengo una lista L cualquiera, y esta lista L tiene los nombres de los partidos que se han jugado, ¿ok? Y a continuación yo voy a leer cada uno de los archivos de esta lista y voy a actualizar o voy a cargar mi diccionario totales, ¿correcto? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a decir, por ejemplo, dice, yo voy a decir, para cada nombre de archivo en mi lista L, me dice, forme el diccionario de totales a partir de una lista. Es decir, yo no tengo el diccionario en un principio, yo tengo que crear un diccionario. Entonces yo voy a crear una variable, por ejemplo, dic igual a un diccionario vacío. Entonces, para cada nombre de ese archivo, lo que yo voy a hacer es actualizar ese diccionario. Y usted ya creó esa función en el primer punto, ¿se acuerda? Que es actualizar diccionario. Entonces, simplemente para cada nombre de archivo, yo voy a actualizar el diccionario. Entonces, llamo mi función y mi función recibe dos argumentos, si usted recuerda. El primero era el nombre del archivo que estoy recorriendo como non, y el segundo es el diccionario actual, es decir, primero le voy a enviar un diccionario vacío. Entonces, a la segunda iteración, ese diccionario no estará vacío, sino que estará actualizada con la información que en la primera posición envié, ¿correcto? Entonces, cada vez se va a ir actualizando, ese diccionario. Entonces, de esa manera cumple el punto número 1. El punto número 6, perdón, el punto número 5. El punto número 6 me dice, muestra las siguientes estadísticas por país. Porcentaje de jugadores atletas, es decir, el número de jugadores atletas dividido para el total de jugadores de país. Por país. Entonces, como yo tengo cargado ya mi diccionario, si usted recuerda la primera configuración que yo tengo en mi diccionario es como clave tener el nombre de los países. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación ahora es para cada país imprimir las estadísticas. La primera estadística es el porcentaje de jugadores de atletas y la segunda estadística es el goles por kilómetro recorrido, ¿correcto? Entonces, como yo voy a imprimir esto por pantalla, primeramente vamos a imprimir la cabecera de lo que voy a hacer. Lo primero que yo voy a imprimir es el nombre del país, porque me dice que muestre las estadísticas por país. Segundo, me dice el porcentaje de jugadores de atletas. Es como decir la densidad. Entonces, yo, por ejemplo, puedo llamarlo la densidad de jugadores atletas o el porcentaje de jugadores atletas. Y la segunda estadística que me pide es goles por kilómetro recorrido. ¿Correcto? Entonces yo de esta manera anticipo con la cabecera qué es lo que voy a imprimir a continuación. Entonces, como yo necesito obtener las estadísticas por cada país, lo que yo voy a hacer es iterar y decir, ¿sabes qué? Para cada país en ese diccionario que acabo de cargar, yo voy a obtener la estadística porcentaje de jugadores atletas. Entonces yo creo la variable respectiva de densidad de jugadores atletas, obviamente en 0 primero, porque no sé todavía, ¿ok? Y me dice, es decir, el número de jugadores atletas dividido para el total de jugadores del país, ¿correcto? Entonces, yo digo, voy a recorrer para cada jugador en mi diccionario indexado en ese país, yo voy a determinar cuáles son jugadores atletas. Y si se da cuenta en este caso, dice, es decir, el número de jugadores atletas dividido para el número total jugadores del país.
Si usted se da cuenta, esto de jugadores atletas usted debe determinarlo. Pero usted ya creó una función en el punto número 3, jugador atleta. Entonces simplemente lo que usted debe hacer es evaluar. Si es que es un jugador atleta, lo considera, si es que no es, no lo considera. Y como jugador atleta, si usted recuerda, devolvía simplemente true o devolvía simplemente false, entonces ya lo tiene mucho más fácil. Entonces usted podría decir, por ejemplo, si es que jugador atleta le envío el nombre del jugador, en este caso, y le envío el diccionario, si es que esto ocurre, a esa variable densidad de jugadores atletas que usted creó, le añado simplemente o le incremento en 1, es decir, porque es un jugador atleta. Entonces estoy incrementando, en este caso, o estoy acumulando el número de jugadores que son atletas. Entonces, al final de esto, DJA tendría como resultado el número de jugadores atletas. Sin embargo, usted debe ahora determinar el total de jugadores del país y hallar ese valor de densidad. Entonces es algo mucho más fácil, es decir, este valor que usted lo tiene almacenado como DJA, debería dividirlo para obtener esa densidad para el número de jugadores. Y como usted tiene el número de jugadores, ya lo habíamos visto hace un momento, que es básicamente obtener la longitud de esa lista. Es decir, yo tengo mi diccionario, lo indexo en el país. Ahora, como lo indexo en el país, aquí estoy teniendo la lista de diccionarios en donde cada diccionario me representa un jugador. Sin embargo, a mí me interesa obtener, en este caso, digamos así, el nombre de los jugadores como tal y luego determinar la longitud, para no tener como que una lista tan sobrecargada, es decir, una lista de diccionarios, sino ahora simplemente tener una lista de claves que vienen a ser el nombre de los jugadores como tal. ¿Correcto? Entonces yo digo dicpaís.keys, es decir, le digo, ¿sabes qué? De ese diccionario indexado en país, dame los nombres de los jugadores y me da una lista. Entonces, como yo tengo la lista con el nombre de los jugadores, al hallar la longitud de esta lista, estoy hallando el número de jugadores. Entonces lo que hago es a esta variable DJA, que me estaba acumulando primero los jugadores que son atletas, le divido el total de jugadores y determino ese valor de densidad. Y ese es el primer valor, o esa es la primera métrica o la primera estadística que me pide determinar, ¿correcto? Ahora me dice que haya la cantidad de goles por kilómetros recorridos. Dejémoslo hasta ahí lo de DJA, es decir, lo del porcentaje de jugadores de atletas, porque eso lo vamos a reportar al final. Primero determinemos la otra estadística. Entonces, yo primero voy a acumular en una variable goles la cantidad de goles, ¿correcto? Y me dice goles por kilómetros recorridos, entonces también sería prudente crear una variable de kilómetros recorridos en donde yo vaya a acumular esa variable. ¿Ok? Entonces, asimismo, para cada jugador en mi diccionario país, ¿correcto? Para cada jugador en mi diccionario, para cada jugador en mi diccionario país, en este caso usted debe determinar la cantidad de goles. Entonces yo mi variable goles le voy a ir agregando los goles que fueron acumulados por ese jugador. Y si usted recuerda, dic lo indexa en país. Para hallar la cantidad de goles debe indexar primero el jugador del cual está hablando y ahora llamar a la clave que contiene esa cantidad de goles, y esa es la clave goles simplemente. Entonces hasta allí usted está agregando la cantidad de goles. Asimismo debería agregar la cantidad de kilómetros recorridos, porque es lo que va a utilizar. Entonces más igual dic país en este caso, y aquí le pone jugador. Y ahora debería usted llamar ya no a goles sino a cantidad de kilómetros recorridos, y esa es la clave que se encuentra registrada como KM. Entonces hasta aquí usted ha acumulado en la variable goles todos los goles de todos los jugadores de ese país, y a continuación ha acumulado todos los kilómetros recorridos de cada uno de los jugadores que pertenecen a ese país.
y la métrica o la estadística le dice goles por kilómetros recorridos, es decir, el número de goles del país dividido por el número total de kilómetros recorridos por todos sus jugadores. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente. Se supone que yo ya tengo determinadas las dos estadísticas, ¿correcto? Y ahora debo reportarlas. Entonces yo voy a hacer el print correspondiente, obviamente. Entonces digo, print, vamos a imprimir lo que es el país. El país, yo lo tengo almacenado en la variable país. Como yo voy a imprimir tres cantidades al mismo tiempo, vamos a hacer un formato de impresión que usted usted lo debería reconocer. Como yo voy a imprimir un string primeramente, voy a registrarlo como porcentaje S, coma, luego yo voy a imprimir en este caso la densidad, que puede ser un decimal, entonces yo me aseguro que tenga por ejemplo dos decimales, entonces yo le pongo un 2.f, o sea un 2 flotante, coma, y aquí, le voy a enviar un 2.f porque es goles por kilómetros recorridos, que también puede ser considerado como un decimal. ¿Lo correcto? Y aquí debo de poner coma y aquí debo de enviar cuáles son esas tres cantidades que yo voy a imprimir. Entonces la primera que yo le decía era el nombre del país, la segunda era la densidad de los jugadores DJA, y la tercera es goles partido para kilómetros. Como yo los tengo por separado, entonces la cantidad que yo debo reportar es goles dividido para el número de kilómetros recorridos, ¿correcto? Entonces este print, si usted se da cuenta, está dentro del for de país. ¿Por qué? Porque yo quiero reportar esto por cada país. Entonces es correctamente lo que se me pide elaborar en un principio. ¿De acuerdo? Listo. Entonces hasta aquí tengo culminado el punto número 6. El punto número 7 me dice, muestra los países nominados para el Best Practice Award. ¿Correcto? Entonces, ahora me dice que muestre todos esos países nominados para el Best Practice Award. Como yo voy a tener varios países, quizás, o puedo tener un país, pero puede que sean varios países, yo los voy a almacenar ordenadamente o almacenémoslo en una estructura en donde yo al final pueda simplemente imprimir esa estructura que contiene a los países nominados. Entonces yo voy a crear una variable que se llame Best Practice Award DPA y es una lista vacía, ¿correcto? Entonces se supone que yo esto lo determino por cada país, entonces nuevamente yo tengo que hacer una iteración y decir, ¿sabes qué? Para cada país en ese diccionario yo te voy a determinar el nombre o yo voy a determinar si es que ese país está nominado para el Best Practice Award. Y si usted se da cuenta, usted tiene ya en este caso una función en el punto número 4 para determinar esas buenas prácticas, ¿correcto? Entonces, y le devuelve justamente un true o un false. Entonces, si es que, llamando a esa función, si es que país buenas prácticas, le envío el nombre del país y le envío el diccionario, me dice, ¿sabes qué? Este país está destinado para hacer buenas prácticas o para ser nominado al Best Practice Award. Si o if país buenas prácticas de ese país enviando ese diccionario me da true, entonces yo a mi lista de países nominados yo le añado, es decir, le hago un append de ese país, ¿correcto? De lo contrario no hago nada simplemente, solo sería a este libro. Y a continuación, como me dice imprimir, entonces yo imprimo el libro. Los países nominados al Best Practice Award son 2 puntos y aquí pongo coma y pongo lo que voy a imprimir, que en este caso es la lista de BPA. Y hasta ahí tengo cubierto el punto número 7, ¿correcto? No es nada complicado. Y el punto número 8 me dice, muestra la nómina de jugadores atletas con su respectivo país, ¿correcto? Entonces, en este caso, muestra la nómina de jugadores atletas con su respectivo país. Si usted se da cuenta, esto más o menos me dice la intuición de que yo podría crear un diccionario. ¿Por qué un diccionario? Porque yo en ese diccionario puedo tener como clave el país y como valor todos los jugadores atletas relacionados con ese país. ¿Correctísimo? Entonces,
Yo voy a crear un diccionario de jugadores atletas y este diccionario obviamente está vacío en un principio. Entonces, nuevamente yo digo, ¿sabes qué? Para cada país en ese diccionario, yo voy a crear una lista de esos jugadores atletas. Entonces voy a decir, para cada jugador en mi diccionario indexado en ese país, si es que, y voy a llamar a mi función jugador atleta y voy a decir, si es que se cumple que es un jugador atleta, el nombre, enviándole el nombre de ese jugador y enviándole ese diccionario, si es que eso ocurre, a la lista añádelo a ese jugador, ¿correcto? Entonces lo añade a ese jugador y por lo tanto al final de esta iteración yo voy a tener una lista cargada con todos los jugadores atletas. Entonces, como es por cada país y yo tengo que llenar ese diccionario, yo voy a decir, ¿sabes qué? A ese diccionario de jugadores atletas voy a crearle una nueva clase, perdón, una nueva variable, una nueva clave. Esa nueva clave va a ser el país. Y como valor va a tener la lista de jugadores atletas, que es la que yo he llenado anteriormente. Entonces simplemente yo voy a tener dic y subguión JA indexado o creando una clave para ese país y como valor va a tener la lista de sus jugadores atletas tal como me lo pide, ¿correcto? Entonces yo voy a imprimir ahora diciendo la nómina de jugadores atletas es 2 puntos y le pongo una coma y ahora le pongo lo que yo quiero imprimir a continuación, y lo que yo quiero imprimir es ese diccionario de jugadores atletas que he creado en base a las condiciones que me pide, ¿correcto? Y listo, hasta allí hemos culminado el punto número 8 y con eso también hemos culminado el tema 2 de esta sección integradora de ejercicios de fundamentos de programación.